Como saben ustedes, el Tenorio Mendocino es una de las citas culturales más importantes de nuestra ciudad porque aúna literatura, arquitectura, historia y muchas otras cosas. Los escenarios en los que se representa la genial obra de Zorrilla son todos aquellos lugares muy emblemáticos para los guadalajareños porque fueron construidos, son herencia de la familia Mendoza. Muy bien los conoce nuestro invitado de hoy. Él es Manu Granados, él es guía oficial de turismo y con él los vamos a recorrer aquí un poquito ya de cara a saber dónde nos encontramos exactamente, si en la Quinta de Don Juan o en el Palacio tal, en fin. Muy buenos días, Manu, y gracias por acercarte a los micrófonos desde la mañana de Guadalajara. Hola, buenos días y un placer como siempre colaborar con vosotros. Oye, qué bonita la iniciativa esta que ya lleva décadas Sí. y que yo creo que fue acertadísimo esta elección, ¿no? Sí, fíjate que se le iba a decir a los fundadores, a los creadores, en esa taberna cuando empezaron ahí a idear esta obra y que afortunadamente ha ido creciendo y yo creo que es una de las fiestas principales o representaciones principales de la gente de Guadalajara, está claro. Sí. Si te parece, vamos a ir recorriendo la obra a través de sus escenarios. La obra bien todos la conocemos, ¿no? Sí. El mito de Don Juan, que ya tratara Tirso de Molina en El convidado de piedra, que internacionalizará José Zorrilla en Don Juan Tenorio y que, como decíamos, se representa cada mes a finales de octubre y noviembre aquí en Guadalajara, como en muchos otros sitios. Pero aquí en Guadalajara comienza la obra en la Hostería del Laurel, que se sitúa ¿dónde? Pues en la concatedral, ahí la empezamos. Además que fíjate, la ruta la propia representación del Tenorio es casi siempre el Padre Nuestro, como decimos los guías, de las visitas que hacemos en Guadalajara. O sea que coincide, de la casualidad. Pues sí, empieza en esa explanada, ¿no? de la concatedral de Santa María de la Mayor, la iglesia más importante de la ciudad de Guadalajara, la más grande también, por dimensiones, no por altura, sino por dimensiones. Y bueno, pues la verdad que es una joya no digo del Renacimiento porque tiene muchas ampliaciones, sobre todo del Mudéjar, está claro, ¿no? Esa gran fachada principal con ese arco de herradura que, como bien sabemos, fue restaurada hace pocos años y la verdad es que la han dejado muy didáctica por dentro, fíjate. ¿A qué te refieres con didáctica? Pues porque, claro, el edificio, como te he comentado, empieza en ese Mudéjar, se amplía en el Renacimiento, termina con un herreriano, luego embarrocada. Ah, vale. Se va viendo la evolución arquitectónica a lo largo de los siglos. Claro, es una evolución, una iglesia sobre la otra, y han dejado testigos. Si uno se fija en la concatedral, hay algunas zonas, sobre todo en la nave del Evangelio, que dices, ¿y este cuadrado que está sobre este arco, que se ve hacia el fondo unas piedras ahí? ¿Esto qué es? Pues es un poco para explicar cómo ha ido evolucionando el templo durante toda su historia. Ah, claro, o sea, al hacer las reformas se dejaban parte de lo que había anteriormente y por eso ahora es, sí, claro, una clase de historia del arte. Tal cual. En sí misma. Se aprovecha. Sí, pues enfrente de la iglesia de Santa María se monta allí toda esa parafernalia que efectivamente, ya previamente a que llegue Don Juan ahí a liarla, ya tenemos ahí mucho paisano en ese marco que hace la portada. Está restaurada, como decíamos, por Mudéjar, al fin y al cabo, que bien podía haber sido también testigo de aquellas andanzas. Sí, perfectamente, ya te digo. La verdad es que la plaza, bueno, pues sí que es verdad que lo único que podría recordar de aquel entonces es solamente la propia concatedral. Al ladito teníamos ese maravilloso palacio que dicen los historiadores, ¿no? Del cardenal Mendoza, que luego estuvo allí ese colegio que todos hemos conocido, que ya no está, que está en el otro lado del Alamín, ¿verdad? Pero sí que es verdad que era una plaza muy bonita, que la cerraba concatedral, Palacio de Antonio de Mendoza, el Palacio de Don Nuño Beltrán de Guzmán, la iglesia de San Miguel del Monte, solamente nos queda de ella la capilla de Luis de Lucena, ¿no? Y que fíjate, ahora que recuerdo, mientras que estuvo en las obras de la Plaza de la Concatedral, la Hostería del Laurel, si no recuerdo mal, se hizo durante un tiempo también en la plaza, en la explanadilla pequeña de la capilla de Luis de Lucena. Yo en algún Tenorio he visto la Hostería del Laurel aquí en la entrada del Palacio del Infantado. Oye, eso ya no lo recuerdo yo. Entonces, que todavía no te dejan venir al Tenorio,
que tú eres muy jovencillo. Sí. Continuamos el recorrido para llegar hasta el exterior de la casa de Doña Ana, Sí. que está en el Palacio de la Cotilla. Eso es, y ahí cuando se la quiere birlar a su queridísimo amigo, ¿no? Sí. La verdad que para tener amistades así mejor no tenerlas. Sí, pues con amigos como ese es preferible tener enemigos, ¿verdad? Está claro, está claro. Y la verdad que el Palacio de la Cotilla, pues bueno, mira, ya sabemos todos que afortunadamente en los últimos años se está aprovechando todo el espacio para que sea un museo, ¿no? Ese museo, no solamente el maravilloso Salón Chino, ¿no? Esa joya que tenemos aquí dentro de la ciudad, que los turistas cuando vienen se asombran de Oye, esto. ¿cómo acaba un salón chino en Guadalajara? Pues ya mira, haciendo un inciso aquí aparte de Don Juan. hombre, está claro, es muy sencilla la explicación. Date cuenta que desde el siglo XVIII en España, bueno, en toda Europa, en Occidente, se pone a la moda el tener, sobre todo la realeza, salas dedicadas a lo exótico. Sí. ¿Qué hay más exótico para un occidental que Oriente y más en aquel entonces, Ajá. ¿no? Entonces, todo esto le importa lo que son los reyes y sobre todo será el gran ejemplo que tenemos en España Carlos III con esa sala de Gasparini en el Palacio Real o por ejemplo, la sala de porcelanas de Aranjuez, ¿no? Del Palacio Real de Aranjuez. Esa moda continúa, perdura durante el siglo XIX y digamos que hay un más trasiego comercial entre Asia y Europa. Y bueno, pues los marqueses... Más facilidad de intercambio y de importar tendencias. Claro, eso es. Y claro, los marqueses de Villamejor quieren estar a la moda, al gusto de ese momento, todavía que como digo perdura. Lo compran en Marsella, puerto del sur de Francia, y lo importan y lo traen aquí a su palacio familiar de Guadalajara. Es una sala, pues para, como siempre le digo yo a los turistas, es una sala para disfrutar, para el gusto, para los sentidos. Para tirarte ahí horas muertas disfrutando de las diferentes escenas, que es casi costumbrismo a la asiática, ¿no? Claro, sí, es que te explica justamente cómo era la dinastía Xin de sistema feudal del siglo XVIII, muy, muy interesante. No lo podremos ver en el Tenorio Mendocino porque, bueno, la escena se desarrolla en la puerta de este palacio, que por cierto, ¿cuál es su historia? El Palacio de la Cotilla, que conocimos por el de la Cotilla. Ah, vale, la leyenda del porqué de la Cotilla, sí. ¿no? Bueno, la gente siempre cuando llego allí me dice, ¿esto por qué? ¿Porque eran unos cotillas? Digo, mira, podrían serlos, que no te digo yo que no, porque cotillas somos todos. No, realmente la historia viene por la calle de al lado, que es la calle San Esteban, que se le conocía como callejón de abrazamozas, y de ahí viene la historia. Toma ya. De abrazar a la moza, no es otra cosa distinta. Y bueno, pues según cuenta una de las sirvientes del palacio, bajaba por ese callejón, un servicio de aguas a la plaza de San Esteban, con tan mala fortuna de que un mozo la quiso forzar, ella se libra del mozo en ese forcejeo, cuando va a cobijarse en el palacio, se le cae delante del palacio una parte de la vestimenta que es la cota o cotilla. De ahí le vendría ese nombre. Vale. Que incluso la cotilla no era este palacio, era un palacio que estaba al lado. Donde está ese aparcamiento al ladito, es donde estaba ese palacio que tenía ese sobrenombre, que al desaparecer se quedó con el nombre de la cotilla. Así que ahí estamos. O sea, no es que le dieran al pimponeo y al cotilleo, sino que fue otro... Que al fin y al cabo es un cotilleo. Sí, también es. Bueno, continuamos y nos vamos a la tercera situación, que se desarrolla en el claustro del convento de la Piedad. Doña Inés ya está tratando de ser novicia o siendo novicia y llegamos aquí al convento de la Piedad. ¿Cuál es la historia de este edificio, que también es una preciosidad? Pues mira, yo siempre se lo digo a los turistas, porque cuando haces visitas siempre les explicas las fiestas más importantes, y una es esta, y yo se lo digo siempre, digo, mira, la escena más bonita para mí, la escena más bonita, yo creo que mucha gente coincide, es la del claustro, ese convento de Doña Inés, ¿no? Con Doña Brígida, que le cuela ahí a Don Juan, ¿no? Con esa maravillosa Josefina, que es una crack. Doña Brígida, vaya trotaconventos. La verdad que sí, nunca mejor dicho. Y el edificio hay que entender el edificio, y hablando sobre él, que fue un antiguo palacio, el Palacio de Antonio de Mendoza. Yo siempre resalto y recalco la importancia que tiene ese edificio, como que es el segundo palacio de estilo renacentista que tenemos en España. El primero lo tenemos... Primero el de Cogolludo, claro. Y mismo arquitecto, Lorenzo Vázquez de Segovia. Trabaja para los Mendoza, ese renacimiento alcarreño, esa armonía de lo que son las proporciones, esos capiteles típicos alcarreños, mendocinos, ¿no? Y la verdad que la reforma que se hace más adelante ya, ¿no? Con época de Ricardo Velázquez Bosco, cuando pasa a ser instituto, después ya de ser... siglo XIX, principios del XX. Eso es, efectivamente, principios del XX, pues se incluye toda esa azulejería, ¿no? Azulejería andaluza, se pone antes ese escudo maravilloso de Carlos I como pieza de museo, porque claro...
Otra cosa que nos pasa a los de Guadalajara, a la calle de atrás de por donde viene la obra de Zorrilla, del Tenorio Zorrilla, le decimos todos calle Museo, pero no se llama calle Museo. ¿Cómo se llama? Ahora, ¿cómo se llama? Amigo. Benito Chávarri, ¿puede ser? Creo que sí. Ahí me has pillado. Pues ahí me has pillado, claro. Es que si me mandas a Benito Chávarri no sé dónde ir, pero si claro. me mandas a calle Museo, sí me ubico, claro. Los de Guadalajara sabemos cómo ubicarnos en la calle Museo, pero tú dices a una persona de fuera de Guadalajara, ve a la calle Museo y le hemos perdido. Completamente. Claro, y esa calle se llama así porque allí estuvo primero ese museo provincial que tenemos ahora en este Palacio del Infantado. Sí. Así que la verdad que es una de las joyas del Renacimiento y otra de las muchas sorpresas que se llevan los turistas aquí en la ciudad de Guadalajara. Sorpresa la que se llevó Doña Inés cuando Don Juan se la lleva a su quinta. ¿Dónde tenemos la quinta de Don Juan? En un palacio muy pequeñito. Así, anecdótico casi, anecdótico, ¿no? Con 4 gatos que tienen ahí en el patio. El Palacio del Infantado, la quinta de Don Juan. Eso es. Bueno, si nos ponemos a hablar del Palacio del Infantado, dínoslo así en grandes rasgos, la importancia de este monumento. Podemos estar 2 horas tranquilamente hablando de él, está claro. Pues sobre todo es la obra cumbre del gótico civil en nuestro país. Es un edificio que se levanta a finales del siglo XV, en ese momento en el que reina Isabel la Católica. Sobre todo la incursión en la fachada en elementos mudéjares, ¿no? En lo que es bajo la cornisa superior, los diamantes que recubren todo lo que es la fachada, que era la armonía, que la gente me dice siempre, ¡ay, se parece a la Casa de las Conchas de Salamanca! digo, bueno, venga. Bueno, es que ni siquiera dicen la Casa de los Picos. También me lo dicen, ¿eh? También lo dicen, la Casa de los Picos de Segovia. Pero sí que les digo, a ver, sí, es verdad, pero esta es mucho más monumental que ellas dos, está claro. Y sobre todo, pues el interior, lo que nos queda después del fatídico incendio de la época de la guerra. Pero sobre todo esos detalles como el recodo que está en el patio de los leones que decoran esos 48. ¿Qué recodo es ese? Pues mira, nada más subir del zaguán principal, a mano izquierda, hay un pequeño recodito en uno de los alfarjes de lo que es el patio, que es el único artesonado o alfarje original que nos quedará del palacio. El resto todo se hundió. Claro, es que uno se pone a ver detalles y te pasa lo mismo lo que decíamos con el salón chino, que te puedes tirar ahí todo el día descubriendo y elucubrando. Si te gusta dar un poquito rienda suelta a la imaginación, te puedes ver ahí vestido de renacentista, compadreando con el personal. Sobre todo con la época del tercer duque del Infantado, que ese da mucha chicha. Yo digo que fue como la duquesa de Alba contemporánea, recientemente hace unos años fallecida, pues el duque del Infantado de Guadalajara. ¿El tercer duque que era ya que tiempos de Carlos I? Efectivamente, estamos hablando que en aquella época. Eso es. Ya sabemos por dónde vamos, ¿no? Eso es. Bueno, menos más que luego si me quedo con el quinto ya se reconcilió la realeza, aunque digamos ya la casa estaba en decadencia. Efectivamente, ya a partir de Felipe II, aunque se desposa aquí, pero casi es un coste que llevan los Mendoza. Digamos, casi fue un castigo, ¿no? De decir, ahora os vais a enterar. Voy a cacharme ahí en tu palacio que es muy bonito, pero oye, lo pagas tú. Pero lo pagas tú, hombre, claro. Tal cual. En fin, continuamos nuestro Tenorio mendocino. Hemos estado ya por la Plaza de Santa María, por Palacio de la Cotilla, el claustro del Convento de la Piedad, el Palacio del Infantado como Quinta de Don Juan. Y ya se repiten, ¿no? Porque hay... Sí. No sé, la cena famosa de cuando retorna Don Juan a Sevilla, se encuentra con antiguos amigos y van a su casa. ¿Cuál es la cena? ¿Dónde se realiza? Porque en otras ocasiones se ha realizado en la antigua Iglesia de los Remedios. Eso es, sí. Pero esta vez no lo veo por aquí que parezca. Pues a lo mejor vuelven otra vez al momento... Sí, el Palacio del Infantado, aposento de Don Juan. Pues fíjate, esto... seguramente será en la entrada en el zaguán. Claro. Segurísimo, porque en otros años se ha hecho ahí y el año pasado, porque hacía tiempo que no la veía, digo, voy a verla entera. Y la vi entera, un frío que pasamos ahí ya. Hombre, a ver, el Tenorio mendocino sin frío no es lo mismo. Cierto. Se lleva uno la petaquita con un buen coñac y un chupito de vez en cuando ya o un caldito ahí. También, por supuesto. Todo lo que te dé calor. Sí. Pues mira, el año pasado sí se hizo frente a la Iglesia de los Remedios. Sí se hizo allí en ese antiguo convento de la Orden de las Jerónimas que desapareció en el siglo XX y bueno, solamente nos queda lo que se utiliza como aula magna en ese maravilloso templo que bueno, pues solamente no se suele visitar, solamente es la fachada exterior que llama mucho la atención ese atrio, ¿no? Con ese renacimiento tan estilizado, tan característico. Este año, pues como vemos aquí, será en ese zaguán.
que bueno, pues en el zaguán del Palacio del Infantado, detalles que te puedes encontrar, pues por ejemplo, cuando uno sube hacia el Patio de los Leones, te encuentras ya haciendo parte luz una gran columna. Bueno, pues hay encima de ella el gran escudo del quinto duque del Infantado, el que manda a hacer las obras de restauración, y debajo aparece una fecha, que es 1570, que es es la fecha de cuando se realizan las restauraciones del palacio. Que fíjate, no hemos dicho en el Palacio del Infantado, sobre todo dentro, en las salas que se han rehabilitado como salas de los Mendoza, tenemos unos frescos maravillosos de ese Rómulo Cincinnato que afortunadamente pues podemos todavía admirar. Sí, sí, muy interesantes, de los cuales nos habla de vez en cuando viene por aquí. Es que nunca se queda en el tintero mencionar los frescos, es que merece la pena, de Cincinnato. Sí. El Fernando Aguado, el director del museo, que bueno, pues habitualmente también se acerca por aquí a contarnos cosas sobre el palacio. Es decir, volvemos al término mendocino. Hemos visto los principales espacios, pero ya para redondear la entrevista, dentro de ese Padre Nuestro de espacios mendocinos del que nos hablabas al principio, ¿qué otras obras no hay que perderse, a pesar de que por lo menos en esta edición no vayan a entrar en el término mendocino? Pues bueno, mira, este fin de semana se ha incluido, bueno, se lleva incluido ya muchos años, esos entremeses, como digo, que dan a conocer el Tenorio. Y bueno, pues la cripta de los Mendoza, ¿no? Esa maravillosa copia que tenemos del Panteón Real de San Lorenzo del Escorial, allí en el fuerte de San Francisco. Y afortunadamente recuperada, porque ha estado ruinosa durante demasiado tiempo. Sí, yo, mira, tuve también la suerte de poderla ver antes de la restauración y después, y cuando me baja la gente y me dice, uy, pues qué mal está, digo, si llega a haberlo visto antes, prácticamente, digo, madre mía, pues, hombre, claro, porque se fijan mucho en las sepulturas, claro, porque están rotas de la época de los franceses. Claro, de las guerras napoleónicas. Luego les explicas que parte de ellas se las llevaron a Pastrana, en la colegiata de Pastrana, con la cripta de los príncipes de Éboli o de la princesa de Éboli. Y bueno, pues es una de las joyas también de obligada visita. Hay una que ya le hemos citado, que en algún año se ha hecho ahí esa hostería del Laurel, que es la capilla de Luis de Lucena, con esos frescos que en un principio se atribuían a Rómulo Cincinnato, pero finalmente se descubrió hace unos pocos años que no fue tal cual, que fueron pintados por otros artistas italianos y que, bueno, que ha sido recientemente también remozada, restaurada por el tema de las humedades que tiene de la antigua gasolinera que está justo al lado. Y bueno, a ver, claro, cuando uno pasa entre Convento de la Piedad y el Palacio del Infantado, es decir, entre Convento de Doña Inés y la Quinta de Don Juan, pasas por delante de esta maravillosa iglesia, que es la iglesia de Santiago, ¿verdad? Que es uno de los mejores templos mudéjares que nos quedan, es verdad, de la ciudad. Y frente, claro, está esa escultura dedicada al Tenorio, ¿no? A Borovia, ¿no? Que la gente cuando lo ve dice, ¿el comendador? Dice, ¿y esto de qué me suena? Digo, si les digo que no es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartado brilla, dice, el Tenorio, dice, ¿y por qué el padre de la sufridora? Bueno, sufridora no. Bueno, había que meter ahí más crónica rosa, ¿no? Claro. No, la verdad es que, claro, digo, el sufridor es él, porque es el que le quita a la hija que se iba a meter en el convento. Y claro, ya le explicas que no solamente es un homenaje a la obra del Tenorio, sino también uno de los padres fundadores, ¿no? A Borovia, y que tantas veces interpretó este papel de comendador y tan magistralmente. Claro. En fin, se nos acaba el tiempo, Manu, pero que no sé si quieres añadir algo más. Yo la verdad es que hablar de arte con alguien que tiene de arte aquí de Guadalajara, sobre todo porque me dice, mira, cuando vayas, fíjate en ese detalle, o cuando vayas, acuérdate de esta leyenda. Es algo alucinante. ¿Dónde podemos contactar contigo para que nos cuentes todas estas cosas y muchas más, ya no solo sobre los espacios mendocinos, sino sobre tantas otras joyas arquitectónicas y culturales que tenemos en Guadalajara? Pues la verdad que digo, Guadalajara es una ciudad que da para un día entero. Hace poco estuve con un grupo el otro día, el sábado, y se quedaron, dicen, madre mía lo que tenéis. Digo, es que... De Puerto Rico, me has dicho que te venían, ¿no? Sí, efectivamente. Yo me quedé y dije, ostras, digo, con perdón porque claro que te vengan. Y la verdad que se fueron encantados de la ciudad. Digo, ya sé lo que tenéis que hacer. Ahora sois embajadores de Guadalajara en Puerto Rico. Pues hay que meterse en alguna web, lo que sea, para... muy fácil. Si no lo recuerdas. En www.tuguía.es, con un guión medio entre tú y guía, y luego pues también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Pues muchísimas gracias, Manu Granados, y no te me vayas muy lejos, que ya te iré llamando yo para que nos cuentes estos detallejos que tanto nos gustan. Encantado. ¿De acuerdo? Pues nosotros continuamos con Er la Mañana de Guadalajara, y bueno, pues nada más que emplazarles a esto, a que no se pierdan el Tenorio Mendocino que se va a desarrollar en todos estos lugares que hemos dicho y con muchas, muchas sorpresas. Pues sí, un saludo.